Este espacio quiero que sea solamente para ti, así que hónralo, valóralo y aprécialo mucho. Entonces, bueno, me voy a ir presentando para las que no me conocen o de pronto pues no me habían visto. Yo soy Stephanie Bermúdez. Por aquí les dejo mis redes sociales, stephanie.bermudez.psicóloga. Yo soy psicóloga, soy coach de vida, soy experta en desarrollo y crecimiento personal. Llevo alrededor de 8 años haciendo asesorías, acompañando, haciendo mentorías, haciendo apoyo psicoterapéutico también. Mi enfoque y mi trabajo ha sido en relación con todo lo que tiene que ver con sanidad interior, inteligencia emocional, crecimiento personal y todo lo que esté ligado al desarrollo del potencial. Entonces, a eso me dedico, soy apasionada, me encanta. También soy muy creyente en Dios, ese es mi pilar fundamental y el más importante de mi vida. Entonces, definitivamente, pues este espacio es un espacio que he creado porque sé que hay mucha necesidad, porque sé que a veces nos cuesta un poco entender qué es lo que pasa, qué es lo que nos sucede, por qué nos suceden las cosas que nos pasan, por qué elegimos lo que elegimos y bueno, hoy vamos a entender un poquito qué es lo que pasa desde ahí. Entonces les cuento quién soy yo. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas 4 sesiones? Recuerde que son 4 sesiones que vamos a tener en el mes en el mes de junio, todos los martes a las 7 de la noche. En nuestra primera sesión vamos a ver todo lo que tiene que ver con las heridas del pasado, las heridas emocionales, las heridas de la infancia y cómo nosotros podemos ir sanando esto y cómo esto repercute en nuestra actualidad. En la sesión número 2 vamos a ver todo lo que tiene que ver con cómo dominamos nuestras emociones, cómo las podamos usar a nuestro favor. En la sesión número 3 vamos a ver todo lo que tiene que ver con autoestima, con merecimiento y cómo nosotras empezamos a darnos como mucho amor, empezamos a ver ese potencial que tenemos en nosotras y en la sesión número 4 vamos a ver todo lo que es establecimiento de límites y autocuidado. Entonces definitivamente no te puedes perder ni una sola de estas sesiones porque aquí va a ser como la suma de una tras otra herramientas que yo les voy a dar para que tengan bases que les permita a ustedes disfrutar su vida, desarrollar su potencial y amar lo que son y cómo son. Recuerden que les envié un linkcito a su WhatsApp donde les envié como un grupo de WhatsApp. La idea es que te puedas unir a ese grupo porque ahí es donde yo voy a compartir algunas de las tareas, alguno de la información que vamos a compartir en estos espacios. Entonces es súper importante que puedas estar allí en ese grupo. Vamos a iniciar con esta primera sesión. Como yo les decía, esta sesión va a ser de mucho contenido, de mucha información, pero te voy a pedir que estés súper conectada, súper atenta, súper presente, porque yo sé que esto va a revelar muchas cosas a tu vida. Vamos a hablar de la sanidad de las heridas y cómo nosotros podemos recuperar esa libertad emocional. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que estén súper concentradas, súper atentas y les voy a mostrar un video inicial para que porfa le puedas prestar muchísima atención.
Bueno, ahí nosotros podemos ver en ese video que hay una niña, ¿no? Hay dos hermanitas y una de ellas, desde chiquita, por ver el triunfo de su hermana, ha estado muy herida y muy lastimada con su hermana, ¿sí? El orgullo, la envidia. Y ella de repente aparecen esos mostricos y esos mostricos hace parte de ese pasado, de esas emociones, de todas esas cargas emocionales que la niña tenía. Y cuando ella muestra el librito y en ese librito dice la palabra I'm sorry, o sea, perdón, automáticamente ese mostrico ahí mismo se hace más pequeño y se desaparece. Y definitivamente para nosotros poder liberarnos y sanarnos de esas heridas de nuestro pasado, es completamente necesario que nosotros nos podamos perdonar, ¿sí? Perdonar primero nosotras mismas y luego ahí sí, perdonar y establecer esas nuevas relaciones con las personas de nuestra vida, porque eso es lo único que a nosotros nos puede traer libertad, ¿sí? Entonces, aquí te quiero hacer una pregunta y es que si muchas veces o hay alguna relación en este momento o algunas relaciones de pronto en tu pasado que necesites sanar, ¿sí? Póngame en el chat si hay relaciones que ustedes necesitan sanar. Ahí póngame un emoticón, una letrica, el número uno, si ustedes consideran que hay relaciones que tienen que sanar. Yo las leo por acá. A ver, por aquí me mandaron sí. Sí, ¿quién más? ¿Quién más? Claro que sí. Bueno, caritas, escríbanme en el chat para yo saber que estoy aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo que muchas de nosotras tenemos esas heridas o esas relaciones que sanar, ¿cierto? Entonces, ¿te identificas de pronto con alguna de estas frases que están aquí? Yo te las voy a ir mostrando. De pronto pensamos que no somos lo suficientemente buenas para algo o que no puedes confiar lo suficiente porque piensas que las personas te van a traicionar o piensas que el dinero es la fuente de tus problemas o piensas que nunca vas a encontrar el amor porque hasta ahora te ha ido súper mal en las relaciones de pareja o sientes que no mereces ser feliz porque cada vez vienen situaciones difíciles a tu vida, como que cada vez es peor y te viene una tras de otra, ¿sí? O piensas que de pronto no eres lo suficientemente inteligente o no sabes controlar tus emociones y dices, yo por más de que intento, a mí la rabia me sale por los poros, ¿sí? O también de pronto que pienses que cuando te miras tu cuerpo, te sientes insegura o no te gusta lo que ves en el espejo. O piensas que todo lo que tienes que hacer debe ser perfecto, porque si no, no sirve, o si no te das palo, te das garrote con esas cosas que no funcionan, o te culpas por esas situaciones o por esos errores que has tenido, o de pronto piensas que no vas a superar tu pasado, que hay muchas cosas que te han lastimado, que te han dolido y que tú dices definitivamente no puedo, no soy capaz de soltarlo, o piensas que no mereces el éxito, que piensas que eres un fracaso total y que definitivamente como que tú no vas a sacar ese potencial que tienes en tu vida. O piensas que la vida es muy dura contigo y que nunca mejora. Bueno, si te sientes identificada con alguna de estas frases, estás en el lugar correcto porque hoy, digamos que durante estas 4 semanas nos vamos a dar cuenta o vamos a ir transformando un poquito estas frases. Entonces, es importante que te des cuenta algo y es que mi Mariexis, qué frío. Oh, relaciones son el fruto de la sanidad que tengo en mí, ¿sí? Eso lo tienes que tener muy presente. Y no se puede sanar tus relaciones si no sanas primeramente la relación contigo misma. Entonces, si de pronto, ¿qué? en este No momento, puedo sanar mi relación con el ¿sí? Julano si no me sano primero yo mismo. ¿Vio? Aquí, ¿quién está hablando? ¿Quién tiene el micrófono por aquí? Porfa, lo ponen en silencio. Entonces, como yo les decía, no se puede sanar tus relaciones si no sanas esa relación primero contigo, ¿sí? ¿Y cómo son las relaciones cuando no he sanado? ¿Cómo son esas relaciones? Bueno, empiezo a repetir patrones no saludables, entonces empiezo
a tener el mismo tipo de relación con las diferentes personas, empiezo a elegir como lo mismo de siempre, entonces empiezo a repetir patrones, ¿sí? Patrones donde yo siempre soy la que estoy celando, patrones donde yo siempre estoy llena de rabia por todo, patrones donde yo no confío. Entonces yo empiezo a repetir esos patrones una y otra vez con las personas de mi vida. También cuando busco validación constante y aprobación de los demás, como que yo no puedo elegir algo si otra persona no me dice que eso está bien o está mal, como que me cuesta mucho confiar en mi palabra y en lo que yo quisiera decir, porque siempre estoy buscando como esa aprobación de las otras personas. Y si las otras personas no me aprueban, entonces yo me siento mal por eso. Lo tercero es que no establezco límites, me es imposible decir no. No soy capaz de decir no, a todo el mundo le digo sí, creo que soy la salvadora de todo el mundo, ayudo a todo el mundo, soluciono los problemas de todo el mundo, pero yo me he olvidado de mí, ¿sí? También cuando tengo dificultades en la comunicación con las personas de mi vida, siempre estoy en conflicto, siempre estoy suponiendo, siempre estoy dejando que esas personas me lastimen. Ahí también nos damos cuenta que no hemos sanado. Y lo quinto es cuando empezamos a tener ciclos de dolor y resentimiento, cuando tenemos dificultades para perdonar y dejar ir. Si a nosotros nos está pasando alguna de estas cosas que yo acabo de mencionar, es porque definitivamente hay heridas que tenemos que sanar. Entonces quiero que me prestes atención en esta primera parte que es súper importante y vital. Nosotros los seres humanos tenemos, haz de cuenta que ese iceberg que está ahí en esa imagen es nuestra mente, es el software que tenemos aquí en nuestra mentecita, porque nuestra mente es la que finalmente termina gobernando todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que sentimos. Entonces, ese es nuestro centro de mando. ¿Qué pasa con ese software que tenemos en nuestra mente? Resulta que se divide, según estudios científicos que se realizaron, se identificó que nosotros solamente tenemos a nivel consciente el 5% de esa información. Ese 5% es lo consciente, es lo que nosotros vemos, es lo que sabemos que queremos. Yo sé que muchas de las que estamos aquí deseamos tener una vida feliz, deseamos cumplir nuestros sueños, deseamos tener una pareja sana, ¿cierto? Deseamos establecer relaciones sanas y es lo que sabemos que queremos. La mayoría de personas saben lo que quieren, ¿sí? Es verdad, sabemos, sí, yo quiero dinero, yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero tener una relación sana, yo quiero muchas cosas, todos lo sabemos, ¿cierto? Eso es lo que está en la parte consciente, pero eso solamente es el 5% de lo que está en nuestra mente. Pero también hay un 95% y ese 95% corresponde al inconsciente. Es decir, que es toda la información que nosotros tenemos en nuestra mente que no fue elegida por nosotras porque viene desde una programación desde nuestra infancia, ¿sí? Y esa programación viene por causa de lo que yo vi, de lo que yo escuché y de lo que yo experimenté en mis primeros años de vida, ¿sí? Entonces, lo que nosotros recibimos desde nuestra infancia, entonces te pongo un ejemplo. Si tú vivías en una casa donde tú veías a papá y a mamá discutiendo, a papá siendo infiel, donde unos se trataban mal con los otros o incluso te trataban mal a ti, toda esa información, uno de chiquito, cuando uno está niño, lo que uno hace es absorber información, ¿sí? Y esa información uno no la absorbe de forma consciente, simplemente uno es como una esponjita. Haz de cuenta que tú naces siendo una hojita en blanco, súper sana, sin heridas, sin rencor, sin orgullo, sin nada. Tú eres una hojita en blanco. Y en la medida que tú te vas relacionando con tu entorno desde tu día uno hasta hoy, tú empiezas a volverte una esponjita, a absorber gran cantidad de información que tú tienes alrededor por el comportamiento de otros, por cómo otros te tratan y demás. Entonces, toda esta información que está en el inconsciente es información que está en tu mente, pero tú no eres consciente que la tienes. ¿Sí? Y esto es lo que no te deja hacer lo que quieres. Es decir, tú puedes soñar y anhelar tener una relación de pareja sana, ¿cierto? Sabes que lo quieres hacer, ese es tu 5%, pero en el 95% está todo lo que hace que tú te autosabotees constantemente y tú no puedas llegar a tener esa relación sana, ya sea con tu pareja, ya sea con tus hijos, ya sea con cualquier persona en tu vida. Pero eso
lo que está en el inconsciente es lo que no te permite a ti, toda esa programación desde tu infancia es lo que no nos permite hacer eso que nosotros sabemos que queremos, ¿sí? Eso que, por ejemplo, que tú tengas un sueño, no, yo tengo un sueño de montar mi propia empresa, pero hasta ahora no lo has hecho y sueñas teniendo esa empresa. Pero ¿qué es lo que hace que no montes esa propia empresa? Es todo eso que está en el inconsciente que no te permite, que te autosabotea y que automáticamente hace que ese sueño cada vez lo veas más imposible. Entonces, definitivamente cuando nosotros entramos a sanar y a darnos todo lo que yo les voy a decir a ustedes hoy y lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, es despertar o darnos cuenta de ese inconsciente que teníamos ahí guardadito para que ese 5% empiece a aumentar, ya no sea un 5%, sino un 10, un 15, un 20%. Pero si nosotros no nos encargamos de ocuparnos de ese 95%, por eso nos vamos a seguir autosaboteando constantemente con todas las cosas que queremos en nuestra vida. Entonces recuerda que todo en nuestra mente se va alimentando de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que hemos experimentado en carne propia. Entonces ahí tú empiezas a hacer un sondeo desde tu momento uno, es decir, desde el momento en que tú naciste hasta hoy, cuál ha sido esa información que tú has tenido. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar un poquito de dónde se originan las heridas que nosotras tenemos. Muchas veces estas heridas, como yo les decía, empiezan en nuestra infancia. ¿Y por qué en nuestra infancia? Porque los primeros 7 años de vida son vitales en la vida del ser humano para poder ahí establecer cuáles son esa tablita o ese soporte emocional con el que tú te vas a relacionar en tu adultez. Entonces, por eso los 7 primeros años de vida de un niño es tan importante y tan valioso, porque ahí nosotros, todos los seres humanos, pues somos seres humanos, somos seres emocionales, ¿sí? Fuimos creados con emociones. Entonces nosotros nos empezamos a relacionar con el mundo a través de nuestras emociones. Por eso es que el niño cuando nace se comunica a través de ¿qué? Del llanto, porque esa es la forma en cómo se empieza a comunicar con las personas de su vida antes de desarrollar el lenguaje. Entonces, por eso nosotros todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales como el afecto, ¿sí? Las palabras de afirmación, cómo nos ponen límites, de qué manera responden las personas de nuestra vida cuando gestionamos nuestras emociones. Cuando yo estaba triste, ¿qué me decían mis papás cuando yo estaba triste? Cuando yo me enojaba, ¿qué me decían mis papás ante ese enojo o mis cuidadores? Entonces tenemos gran cantidad de necesidades emocionales, por ejemplo, cómo se desarrolló nuestra autonomía. ¿Nos sobreprotegían mucho o todo lo contrario, no nos dejaban hacer casi cosas o todo lo contrario, no nos permitían a nosotras estar, o sea, no eran atentos con nosotras? Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a identificar, bueno, esas necesidades, cómo fueron suplidas. Ahora, debemos entender que nuestros padres nos criaron de acuerdo a todas estas heridas que ellos también tenían. Entonces, si tus papás estaban heridos emocionalmente, pues al final, por más de que ellos quisieran ser buenos papás contigo, era imposible porque todo su inconsciente, todo ese 95%, los llevaron a relacionarte contigo quizás de forma no tan sana. Entonces, ¿qué pasa con estas necesidades emocionales? Que de dónde se originan las heridas es la interpretación de las experiencias que nosotros tuvimos en nuestra infancia. ¿Qué quiere decir esto? Tú pudiste tener una infancia donde tuviste una mamá que estuvo súper todo el tiempo trabajando día y noche. Y tú pudiste haber interpretado que el hecho de que tu mamá se fuera todos los días a trabajar día y noche te abandonó emocionalmente, porque nunca estuvo presente para ti. Y ahí se generó la herida a través de lo que tú interpretaste del comportamiento de tu mamá. Pero tu hermano que vivió contigo interpretó esa acción de tu mamá como que es que mi mamá me ama tanto, 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 tanto me ama, que ella se fue a trabajar y lo hace y no la vi ni en noche ni de día, pero ella lo hizo por amor a mí. Entonces mi mamá me amaba tanto que yo por eso no genero como una carga hacia ella, ¿sí? Entonces, no es el comportamiento en sí de esos papás o de esas personas de nuestra vida lo que realmente generaron la herida, sino la interpretación que yo hice de esas experiencias, de eso que yo viví
y que de alguna otra manera no suplieron esas necesidades emocionales, ¿sí? De forma correcta porque nuestros papás tampoco estaban tan sanos emocionalmente que digamos, entonces no suplieron de manera correcta esas necesidades emocionales, se generó la herida y adicional a eso quedamos con carencias emocionales. Entonces, como quedamos con carencias emocionales, adivinen qué pasa. Tenemos que entender que no reconocer que tenemos un niño herido, no podemos, al no reconocer esto, no podemos acompañarlo y ahí es donde se empieza a manifestar a nivel de inconsciente. Acuérdense de lo que yo les decía al inicio. Nuestro comportamiento es el reflejo, el 95% de nuestro comportamiento es el reflejo de información inconsciente que tenemos, que no hemos sanado, que no hemos atendido y por eso empezamos a repetirlo constantemente en las decisiones que tomamos y en las elecciones que tenemos. Entonces, ¿cuáles son como esos tipos de heridas que se pueden generar? Como yo les decía, aparecen estas carencias, ¿cierto? Estas carencias y por causa de las necesidades emocionales que no fueron suplidas, entonces empieza a pensar cuáles fueron las necesidades emocionales que no suplieron. Te dieron afecto, te dieron palabras de afirmación, correspondían de forma sana a tus emociones, te permitían desarrollar tu autonomía o te prohibían todo. O sea, ¿qué empezó a pasar en esos primeros años de vida? Cuando fuiste creciendo, recibiste bullying, rechazo, humillación, te traicionaron. ¿Qué empezó a pasar en las otras épocas de tu vida? Cuando tuviste tu primera relación de pareja, te traicionaron, te humillaron, qué palabras te dijeron, porque todo eso al final es como si, como yo te decía, tú naces siendo una hojita en blanco, ¿cierto? Liviana, sin cargas, pero en la medida que tú vas viviendo todas estas situaciones porque te estás relacionando con personas heridas, empiezas a tener como una mochilita y esa mochilita empieza a cargarse como de cada herida es una piedra, ¿sí? Entonces, desde que tú naces hasta hoy, imagínate con cuántas personas heridas te has relacionado que te han llevado a tener esa mochilita bien pesada. Y esa mochilita con la que tú andas para arriba y para abajo, pues cada vez te pesa mucho más y es por eso que tú no puedes experimentar la felicidad en tu vida. Es por eso es que tú no puedes desarrollar tu potencial. Es por eso es que tú no confías lo suficientemente en ti, porque desde el momento cero hasta hoy has venido acumulando heridas y la pones ahí en tu mochila y todo el tiempo estás con esa mochila ahí. Entonces, todo esto que tú has metido en tu mochila ha creado un concepto errado de ti, ¿sí? De las relaciones y de la vida. Entonces, cada vez que tú te miras al espejo, tú dices, no, pero es que yo no puedo estar más fea, ¿sí? Cada vez que tú empiezas a mirarte, te empiezas a comparar con lo que ves en redes sociales, con lo que te dicen las personas, ay, tú estás muy gorda, ay, es que tú estás muy fea, cámbiate el pelo. ¿Y qué empezamos a hacer nosotras? Empezamos a perder nuestra originalidad porque queremos ser aprobados por todas las personas de nuestro entorno y nos olvidamos de lo que realmente nosotras queremos, ¿sí? Entonces todas estas heridas empiezan a crear ese concepto errado de nosotras y nos vemos de forma distorsionada. Vemos nuestro pasado de forma distorsionada y por eso vemos nuestro futuro de forma distorsionada. No podemos pensar en, ¿será que yo puedo acceder a una relación de pareja sana? ¿Será que yo puedo verme linda? ¿Será que yo puedo establecer vínculos sanos con las personas de mi vida? Y como tu inconsciente está tan lastimado, eso hace que te digan, tú no tienes acceso a la felicidad. Eso no es para ti, porque eso es lo que está en la información de tu inconsciente. Entonces, desde ahí empiezan a generarse una serie de heridas y yo les voy a mostrar cuál es el comportamiento que tenemos cuando de alguna u otra forma hemos tenido alguna de estas heridas. Entonces, vamos a empezar con la herida, por ejemplo, de abandono. Cuando nosotros hemos experimentado abandono en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ya sea un abandono físico porque la persona, mi papá o mi mamá no estuvieron allí, o ya sea porque fue a nivel emocional, es decir, aunque estuvieron allí, estaban pendientes de otras cosas y yo era un cero a la izquierda para ellos. Si experimentaste algún tipo de abandono o que mi papá se fue de la casa y nos dejó, se fue con otra mujer, o mi mamá se fue y me dejó a cargo de mi abuela, de mi tía, de mis hermanos, ¿sí?
o mi papá y mi mamá fallecieron o mi mamá falleció, cualquier tipo de abandono, ya sea físico o emocional, ahí empieza a mostrarte esto a través de unas máscaras. ¿Y cuáles son las máscaras? Es lo que yo empiezo a reflejar hoy en mi comportamiento. Entonces, por ejemplo, si ha sufrido de abandono, siente miedo a ser abandonado, evita constantemente la intimidad emocional, entonces le pone barreras a todo el mundo. Y cada vez que alguien va a intentar entrar como a tu corazón, tú dices, no, 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 no. Entonces uno pone su barrera allí y venga, yo no quiero que nadie sepa de mi vida, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces uno empieza a poner como barreras y uno ve esas personas como tan rígidas muchas veces, como que no quiero hablar de mi intimidad o no quiero hablar de mi vida porque si hablo de mi vida, siento que eso me va a vulnerar, ¿sí? También tienen esa necesidad constante de validación. Entonces, estas personas que sufren abandono constantemente se vuelven las salvadoras de todo el mundo. Yo quiero salvar aquí, quiero ayudar aquí, quiero hacer esto aquí, quiero, porque es la forma en que yo encuentro validación. Es la forma en como yo digo, si yo ayudo a esta persona y yo le digo que sí, entonces ahí yo ya estoy creando como un valor hacia mí misma, ¿sí? Entonces me quiero volver la salvadora de todo el mundo. Muchas veces esta persona también no se siente digna de amor, entonces cuando la aman bonito o le dan cosas bonitas, como que dicen, esto no es para mí y muchas veces uno sale corriendo porque uno no se siente digno de esas cosas bonitas que le empiezan a pasar. También está ese miedo a estar solo, ese miedo profundo a la soledad, porque definitivamente no sabe cómo estar solo, no le enseñaron a cómo estar solo, entonces por eso tienen ese miedo profundo, se les dificulta confiar en las demás personas y tienen una necesidad también profunda de controlar. Porque la forma en que yo voy controlando y que yo voy entendiendo todo o tengo control sobre todo, nada se me sale de las manos, entonces nada me puede causar un dolor, ¿sí? Entonces, obviamente, esta información es distorsionada porque al final cuando controlamos, cuando desconfiamos, cuando no nos sentimos dignos, cuando tenemos mucho miedo a estar solos, pues al final eso nos termina lastimando muchísimo más. Vamos con la siguiente herida, que es la herida del rechazo. En la herida del rechazo aparece cuando en alguna circunstancia de tu vida sentiste rechazo, no fuiste amado, no fuiste aceptado por tus cuidadores o las personas más significativas de tu vida. Y esto tuvo experiencias ya sea de es rechazo emocional o rechazo social, ¿sí? Que de pronto tú estuviste en un entorno donde se burlaron de ti, te hicieron bullying, no hiciste lo que ellos querían, entonces todo el tiempo te rechazaron. eh, o por parte de una pareja, o por parte de tus padres, o de las personas que hayan estado en tu vida. ¿Y cómo se refleja esto? ¿Cuál es la mascarita que nosotros empezamos a mostrar? ¿Sí? Esto es todo lo que mostramos a nivel de comportamiento. Necesidad de aprobación constante, tenemos esa dificultad para establecer límites, entonces como que por más de que haga algo nos haga daño, nosotros nos cuesta muchísimo poner límites allí. Desconfiamos de nosotros mismos, esa autoconfianza está súper deteriorada porque nos dijeron, se burlaron de nosotros, nos dijeron palabras súper hirientes, entonces como que al final yo empecé a distorsionar esa imagen que yo tenía de mí. También son personas que son muy perfeccionistas para evitar la desaprobación, entonces yo me vuelvo súper perfeccionista y como que esto tiene que ser perfecto porque es de la única manera que las otras personas me pueden aprobar, ¿sí? También evitamos situaciones sociales o interacciones cercanas muchas veces por ese miedo a ser rechazado. Entonces, si hay un grupo de personas, yo no opino, yo no digo, yo pienso, yo dejo que los demás decidan porque de pronto yo voy a decir algo y salgo con una bobada, entonces se van a burlar de mí, no, más bien yo no digo, yo no, yo llegué a ese grupo y así como entré, salí, nadie se dio cuenta, ¿sí? Evitamos también, no, llegamos a muchas veces a ser muy inseguros en las relaciones, entonces aparece mucho también esos celos o nos comparamos constantemente, me comparo con la expareja, me comparo con 1000 personas afuera y no me disfruto realmente esa relación de pareja, me comparo con lo que veo en redes sociales, me comparo con lo que me dicen y entonces constantemente también se distorsiona esa imagen de nosotras. También que empieza a pasar, nos volvemos muy complacientes, como yo lo decía también con la herida del abandono, y es que siempre estamos tratando de satisfacer las necesidades de los demás. Y ahí es donde no ponemos límites, no decimos no, porque es la única forma que las personas me pueden aprobar y que las personas no me van a rechazar, ¿sí? Porque
¿Por qué a uno le cuesta decir no? Porque ese no de pronto va a hacer que otra persona diga, ay, ella es tan mala, ay, ella porque es así, ay, tan charra, qué pereza, ya no le hablo, ya deja de ser mi amiga, deja de ser mi amigo, porque ahí es donde nosotros decimos, no, para evitar que piensen de mí, entonces yo tengo que hacer esto, tengo que hacer Y, pero pues así a ti no te nazca. Muchas veces uno dice, ve, yo no quiero saludar a esta persona. Ay, pero para que no vayan a pensar mal de mí, la voy a saludar, ¿sí? De alguna otra manera es siempre pensando en voy a hacer algo para complacer a otra persona, así yo no quiero hacerlo. Y ahí es donde nosotras en una de nuestras sesiones vamos a aprender a poner límites porque no todo, si hay algo que tú no quieres hacer, pues lo más sano es que no lo hagas, ¿sí? Pero obviamente de forma muy sana y eso lo vamos a aprender más adelante. Vamos a la siguiente herida, que es la herida de humillación. Y en esta herida aparece cuando en algún momento de nuestra vida tuvimos experiencias de ser menospreciados, ridiculizados o avergonzados. ¿Cómo se muestra esto a través de nuestra vida adulta? Tenemos dificultad para expresar opiniones y sentimientos, entonces como que nos cuesta mucho expresar lo que sentimos, ¿sí? Porque de pronto también cuando fuimos niños o cuando estuvimos niños y yo lloraba o yo estaba triste, de una me decían, deje de llorar, deje la bobada, que eso no, es, usted es muy débil, deje de hacer eso, que hay, hay cosas peores que le han pasado a los demás, deje el show. Entonces como que cada vez que a uno iba a expresar un sentimiento, una emoción, automáticamente a uno lo aniquilaban diciendo que uno era un berrinchudo o que uno era una llorona. Entonces también uno dijo no. O de pronto cuando uno estaba niño, uno iba a expresar algo y cállese que solamente aquí hablan los adultos, usted es una niña, usted no tiene por qué hablar. O cada vez que de pronto te ibas a dar una opinión se burlaban de ti. Entonces ahí empezó a aparecer esa dificultad para dar opiniones, creer que de que no es digno de amor y respeto. Entonces, cuando otra vez lo mismo que pasa en el abandono, si a mí no me si a mí me están respetando, me están dando un amor bonito, uno no se siente digno de eso y como que, uy, no, me están dando mucho y yo no merezco esto. Tendencia a quedarse en relaciones abusivas, entonces estás repitiendo ciclos de dolor, ciclos de relaciones donde constantemente hay humillaciones, hay maltrato, hay infidelidades y sigues ahí en ese mismo círculo. También evitas desafíos o nuevas experiencias por temor a fracasar, entonces como que tú dices, como vives en función de que lo que los demás digan de ti, entonces hay un nuevo desafío, no, yo no lo hago porque de pronto me voy a equivocar y si me equivoco entonces se van a burlar de mí, entonces más bien yo por allá no hago eso, ¿sí? Muchas veces también evitamos expresar nuestras opiniones y nuestros deseos por miedo a ser ridiculizados. Entonces, si tú estás en una relación de pareja o estás en una relación X, Y en el trabajo con tus hijos, no expresas lo que sientes o no expresas lo que tú quieres por miedo a que te vayan a ridiculizar. Muchas veces uno también sucede en situaciones que uno, de pronto uno va a ir a comprar algo, una blusa, un pantalón, lo que sea, y entonces como que, si a mí me gustó lo azul, pero mi amiga, mi pareja me dice, yo quiero la verde, y así a ti no te gusta la verde, tú dices, bueno, entonces la verde, y dejas a un lado tu gusto, tu deseo, tu opinión, por vivir en función de lo que quiere esa persona y espera de ti. Y también le resulta difícil aceptar el reconocimiento o elogios y creen que no lo merecen. Cuando tenemos esta herida en nuestra vida, cuando a ti te dicen algo lindo, ay, cómo estás de linda, ay, cómo hiciste eso de bien, como que automáticamente uno se empieza a cuestionar y uno dice, ay, está exagerando. Mínimo lo está diciendo pues por caer bien. No, pero no es para tanto, ¿sí? O sea, como que uno, en vez de sentirse súper chévere y súper halagado, uno se siente mal cuando le dan esos reconocimientos y uno dice, no, pero pues no era mucho, no es para tanto. Entonces nos cuesta mucho aceptar esos reconocimientos y elogios, ¿sí? Esto aparece cuando tenemos la humillación. Y vamos a la herida de traición. En la herida de traición aparece cuando hemos experimentado traición, deslealtad, hemos sufrido engaño o la falta de confiabilidad por parte de las personas de confianza de mi vida. Si hemos experimentado el engaño, la deslealtad, pues esto como se empieza a mostrar en nuestra vida, tenemos dificultades para confiar, esperamos lo peor de los demás, entonces como que todo el tiempo estoy en alerta a señales de traición o engaño en las personas que me rodean y ahí aparecen mucho los celos
porque todo el tiempo estoy ahí mirando en qué momento me van a engañar. Así haya sido que en serio la persona no te vaya a engañar, pero como estás con esta herida allí guardadita en tu corazón, entonces eso hace que todo el tiempo esté en alerta a señales de engaño, ¿sí? Porque tu cerebro empieza a traer esa información del pasado. Acuérdate que a ti te engañaron así, entonces esta vez también te lo van a hacer. Entonces constantemente uno está ahí como con esos celos activados. Evitar relaciones profundas y significativas por temor a ser traicionada, como que cuando sientes que ya te estás involucrando mucho, tú dices, no, yo más bien no le voy a entregar mi 100, yo voy a dar poquitico porque si le doy mucho, entonces después vienen y me lastiman. Entonces, si yo era la más detallista, ya no voy a ser tan detallista porque a mí me dañaron, porque cada vez que yo fui buena persona me han lastimado, entonces más bien no. Y entonces uno empieza como a transformar su personalidad allí, cuando realmente esa no es tu esencia. Dificultad para perdonar a las personas que las han traicionado. em, También como que sientes mucho resentimiento, sientes mucha rabia, como que sientes que han pasado cosas de hace ya varios años, pero eso así, esa herida sigue latente, te cuesta mucho perdonar, te cuesta mucho soltar esa herida de las personas que lo hagan. Y también aparece esa necesidad de controlar para evitar ser traicionada. Entonces, por eso hay mujeres que muchas veces son fiscalía y como que, venga, yo le reviso, mándeme el pantallazo, mándeme la foto, mándeme el video, mándeme la ubicación, pero como que nos volvemos ahí súper fiscalía. Yo me acuerdo, yo en algún momento, yo viví todo lo que fue, yo fui muy dependiente emocional, tuve una relación súper dañina, súper tóxica. Y yo vivía en función de esto. Yo era la mujer más celosa del mundo, más controladora, me costaba confiar, o sea, mejor dicho, para mí esa relación fue muy, muy dañina en ese momento porque estaba también llena de muchas heridas y de repente yo no sabía que de forma inconsciente pues yo estaba proyectando todo eso hasta el día que yo decidí sanar, empecé a entender todo esto y dije, gracias a Dios, pude entender de dónde venía esto, porque eso me llevó solamente cuando yo decidí sanar fue que decidí soltar esa relación que en ese momento a mí me estaba haciendo daño, porque yo estaba autosaboteándome todo el tiempo con esa relación, pero es posible uno recuperar ese... esa autoconfianza, es posible uno sanarse, es posible uno ser feliz y te lo digo yo porque lo experimenté en carne propia, experimenté cada una de estas heridas en algún momento de mi vida, porque fue lo que yo interpreté, ¿sí? De mi infancia, como yo les decía, y entonces eso me llevó a tomar y hacer unas elecciones bien charras. Bueno, y la última herida es la herida de la injusticia, y en la herida de la injusticia es porque en algún momento de tu vida has sido tratada injustamente, de pronto cuando eras niña te castigaban por cosas que no habías hecho o por cosas que para ti eran una bobada, por ejemplo, que tú estabas jugando por allí y quebraste un vaso. Entonces, por haber quebrado ese vaso, automáticamente tus papás o tus cuidadores hicieron el show, sí, usted es una bruta, usted no sirve para nada, ¿cómo va a dañar el vaso? Que mira, cuando realmente fue un accidente y te castigaron quizás por eso y tú dijiste, ¿por qué me castigaron por eso si yo no lo hice a propósito? Entonces, muchas veces esos tratos injustos, esos castigos injustos que nos dieron, o eso que empezamos a vivir ya más adelante cuando estábamos más grandecitas, donde nos trataron de forma injusta por cosas que no fueron nuestra culpa, ¿sí? Hubo falta de equidad, ahí se generó esa herida. ¿Y cómo se muestra esto a través de qué máscara? Pues empezamos a tener profunda rabia y resentimiento hacia quienes percibimos como injustos, tenemos esa necesidad constante de luchar contra la injusticia, entonces somos ese tipo de personas que somos súper pelionas, que como que queremos defender a capa y espada y queremos tener la razón en todo y somos así como bien compulsivos en esa parte porque yo no puedo tolerar que otra persona esté haciendo XY. Al final, pues nosotros no podemos controlar lo que los demás hagan y no podemos cargarnos con cosas que definitivamente no podemos controlar. Pero esto lo vamos aprendiendo más adelante, pero es como esa lucha constante sobre esa injusticia. Y cada vez que vemos un trato injusto, somos las primeras que estamos ahí peleando contra todo y contra todos. Tenemos esa dificultad también para perdonar, obsesión por la equidad, todo tiene que ser igual y por qué no es igual, y entonces como que yo me desgasto emocionalmente mucho desde ahí.
Evito también muchas veces confrontaciones percibidas como injustas o también asumimos una carga excesiva de responsabilidad para asegurarnos de que las cosas sean justas. Entonces nos cargamos de un poco de cosas y un poco de responsabilidades eh, y muchas veces no delegamos o no hacemos por el hecho de que necesitamos asegurarnos de que todo salga bien, que todo sea justo, de que todo se haga de la forma correcta y esto se va complementando con las otras heridas que tenemos. Estas son las 5 heridas principales que nosotros podemos experimentar desde nuestra infancia hasta el día de hoy y quisiera que tú vayas haciendo como un panorama, ¿sí? De cómo ha sido tu vida hasta hoy y qué clase de heridas tú tienes hasta ahora, pues en este momento, y tú dices, claro, yo viví esto, claro, yo viví esta otra situación en una relación de pareja, con mis padres, con mis cuidadores, pero que tú empieces a hacer un análisis de qué fue lo que pasó en esos años de vida que fueron tan importantes y que de alguna u otra manera te han marcado. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos dependencia emocional o por qué viene la dependencia emocional? Miren, esto cuando yo lo entendí, yo decía, wow, de razón, ¿sí? Cuando yo les decía ahorita al inicio que nosotros tenemos carencias emocionales por causa de las necesidades emocionales de nuestra infancia que no suplimos, ¿cierto? Entonces, a raíz de esas carencias emocionales, ¿qué empieza a suceder? Se generan apegos, ¿sí? ¿Por qué se generan apegos? Porque mi cerebro automáticamente me está pidiendo a gritos suplir esa necesidad. Te pongo un ejemplo, que tú cuando estuviste niña sufriste de, no te dijeron palabras de afirmación, cuando estabas bebé, chiquita pues de niña. No te dijeron palabras de afirmación por ningún lado. Nunca te dijeron estás hermosa, estás preciosa, eres grande, lo vas a lograr, lo puedes hacer. Nunca te dijeron eso. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente cuando tú llegas a tu adultez, tú empiezas inconscientemente, acuérdate que esto está en el consciente, inconscientemente tu cerebro empieza a decir, necesitamos buscar desesperadamente algo que supla esta carencia, ¿sí? Algo que supla esto que yo no tuve en mi infancia y que de alguna otra manera, pues yo la necesito, ¿sí? Porque tu cerebro igual lo necesitamos y necesitamos que esas necesidades emocionales sean suplidas ya sea en la infancia o sea en la adultez, pero si en la infancia no se suplió, pues en la adultez yo la tengo que suplir. Entonces, de ahí generan los apegos, ¿por qué? Porque haz de cuenta que la persona o la pareja que tú eliges, ¿sí? Es como una píldora, una pastica. Esa pastica que va a suplir el dolor de esa carencia emocional. Entonces, en tu cerebro solo percibe como una adicción, ¿sí? Ya sea una adicción se funciona de la misma manera a nivel cerebral, como si tú fueras adicta a las drogas o si tú fueras adicta al juego o que tú fueras adicta a cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero en este caso no es una adicción a un objeto como tal, sino que es adicción a las emociones que te causan esta persona, a lo que esta persona te causó al inicio. Entonces, si tú eres una persona que le faltó palabras de afirmación, y por allá en tu adultez llega la persona que te dice, ay, tú tan linda, tú eres tan maravillosa, eres tan hermosa, tan preciosa, mejor dicho, como tú no hay dos, eres la mujer perfecta, no existe una mujer como tú. Automáticamente, ¿qué hace tu cerebro? Plin, mi pildorita, la encontré mi pasta, mi analgésico. Entonces, como se convierte en el analgésico para sanar esa carencia emocional, si esa persona tiene millones de defectos, si esa persona a mí no me, ya con el tiempo empieza a es infiel conmigo, tiene actos desinteresados hacia mí, o sea, empieza a tener una cantidad de cosas, ya mi cerebro, ¿sí? Ya captó eso como si fuera mi analgésico. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Descarta automáticamente todos los demás comportamientos dañinos de esa persona, porque mi cerebro captó esa primera analgésico que me estaba supliendo una herida. Y ahí es donde llegan la dependencia o los apegos dañinos en las relaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Porque se hacen elecciones intentando suplir esas carencias. Y entonces,
empiezo yo a repetir patrones en mis relaciones. ¿Y por qué empieza a pasar esto? Porque yo atraigo el espejo que saca a flote las heridas de mi infancia. Entonces, pareja número uno, ahí me daba, yo le rogué, yo era la que le suplicaba, yo era la más complaciente, yo era todo, bueno, él me abandonó, listo, me dejó por otra persona. Pareja número dos, vuelve y pasa exactamente lo mismo. Yo le ruego, yo le hago una cosa, yo le hago la otra. Y entonces cada vez que yo voy pasando de una relación a otra, es mi espejo. Todas mis relaciones son el espejo de aquellas cosas que yo tengo que sanar. Si a ti te duele, por ejemplo, que una amiga o un amigo o alguna persona de tu vida no te responda inmediatamente, por ejemplo, el chat, ¿sí? Ay, es que no me respondió de forma inmediata al chat, entonces ya quiere decir que yo no soy importante para ella, que ya no me quiere, que no sé qué. Ahí ese escenario, plum, te está mostrando la herida, ¿sí? ¿Cuál es la herida? Bueno, yo tengo que empezar a sanar, yo no vivo en aprobación de las personas, el hecho de que ella no me conteste ahí mismo no quiere decir que mi amistad no valga, no, eso una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, como que ya ahí cuando tú empiezas a hacer el análisis de esa situación que te está causando malestar emocional, tú cuestionas eso que te está causando emocional, ahí es donde tú puedes detectar y sanar eso que está pasando, ¿sí? Entonces, como yo les decía, mi cerebro, hay algo que tienes que tener presente y es que nuestro cerebro no dimensiona entre lo que es real y lo que es imaginario y no sabe qué está pasando afuera. Él solamente recibe información interna. Entonces, como yo les decía, esta personita se convierte en un analgésico que luego es imposible dejar el analgésico. Es como cuando una persona es adicta a, por ejemplo, a las drogas, ¿sí? Cuando la persona está dejando las drogas, su cerebro le dice, lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas. Y entonces si yo estoy en un ambiente donde yo empiezo a ver droga por ahí cerquita, automáticamente es posible que yo pueda caer otra vez, ¿sí? Porque al final mi cerebro me está engañando a través de una situación, un pensamiento distorsionado y me está diciendo, lo necesitas para poder vivir, porque si no te vas a morir. Y eso es una distorsión porque realmente no va a pasar eso. Lo mismo pasa con una relación dañina. Tú entras a la relación, tu cerebro te dice lo necesitas y por eso cuando solamente en pensar que ya no va a estar esa persona en tu vida, para ti eso es como, Dios mío, me va a morir. Y realmente no es así, ¿sí? Pero son distorsiones que tienes en tu mente en ese momento. Entonces, como yo les decía, ahí así es que se genera la dependencia emocional. Entonces, atraigo el espejo perfecto, ¿sí? Para tocar la herida que me permita verla, ¿sí? Entonces, empieza a decir, bueno, empieza a mirar tus relaciones. ¿Cómo están tus relaciones ahora? Tú eres de las personas que constantemente buscas aprobación, tú eres una persona que desconfía, tú eres una persona que pone barreras, que no expresas tus emociones. ¿Quién es esa persona? ¿Sí? Entonces es importante que esto lo tengas súper presente. Ahora, vamos a entender un poquito por qué nos cuesta tanto sanar o atender esas heridas que tenemos. Resulta que nuestro cerebro está diseñado, ¿sí? Proteger, para protegernos. Esa es la función específica de nuestro cerebro. Pero, como yo les decía, él no dimensiona que lo que está pasando afuera es real o no es real. Él simplemente dice, mi profesión en este momento es proteger. Pero, ¿qué pasa? Haz de cuenta que tú eres esta muñequita que está aquí. Esta muñequita que está aquí tiene experiencias del pasado, tiene situaciones dolorosas, tiene cosas que has cargado, tienes tu maletica llena de piedras, ¿cierto? Entonces, como tu cerebro la función es proteger, él hace que evites repetir la historia. Si tú cuando niña sufriste de abandono, por ejemplo, ¿sí? Abandono físico, un ejemplo, entonces cuando tú en tu adultez empiezas a identificar un posible abandono, automáticamente tu cerebro te empieza a llevar pensamientos para evitar sentir el dolor, ¿sí? Te empieza a llevar pensamientos. ¿Qué vas a hacer? Haz esto, haz lo otro. Haz cosas para que evites que te vuelvas a sentir abandonada. Entonces ahí es donde uno vuelve a ser la persona más complaciente del mundo, ahí es donde uno ruega, ahí es donde uno hace una cantidad de cosas porque mi cerebro va a evitar a toda costa que tú vuelvas a experimentar el abandono. O por ejemplo, que sufriste humillación.
Entonces, para que tu cerebro te proteja y evitar repetir la historia, entonces, si tú estás en un grupo de personas, ¿cierto? Y te dicen, Pepita, por favor, opina sobre este tema. No, no, que opine tal otra persona. ¿Por qué? Porque es una acción de evitación que te está mandando tu cerebro para no enfrentarte a esa situación, esa posible situación que vuelve, puede que vuelva y aparezca la herida. Entonces, con el fin de yo evitar eso, a toda costa, lo que yo hago es, o lo que hace mi cerebro es me empieza a mandar todos los pensamientos limitantes para evitar sentir el dolor, para volver a experimentar abandono, para volver a experimentar rechazo, para volver a experimentar cualquier herida de las que hablamos ahorita, para poder volver a experimentar la traición. Entonces, como yo recibí traición hace unos años, ¿cómo me vuelvo? Pues pongo y tengo todas las acciones para evitar que a mí me traicionen. Entonces, soy la persona más controladora, más celosa, más fiscalía. ¿Por qué? Porque mi cerebro me está protegiendo de volver a experimentar ese dolor. Entonces ahí yo empiezo a volverme una maquinita automática de acciones de evitación. Pero, ¿qué pasa ahí? Que cuando nosotros permitimos esto, no nos exponemos de nuevo a la herida. Y cuando no nos exponemos de nuevo a la herida, no podemos sanar. Nosotros necesitamos enfrentarnos a ese dolor para poder sanar. Por ejemplo, si tú estás en una relación de pareja que te hace daño, que estás ahí porque por los años o por lo que sea, pero te hace mucho daño, tu cerebro todo el tiempo te está diciendo, ojo, no, no lo vayas a hacer, quédate ahí, aguanta, tal. Bueno, eso te dice tu cerebro para evitar, ¿cierto? Pero para tú poder sanar eso, tú tienes que enfrentarte a esa herida, ¿sí? Enfrentarte al hecho de estar sola, enfrentarte al hecho de experimentar la soledad para tú poder sanar eso que te llevó a estar en esa relación dañina, ¿sí? Y ahí sí tú puedes sanar. En el dolor está el crecimiento. Llévate esta frase el día de hoy. En el dolor está el crecimiento. Yo no puedo experimentar sanidad si yo no me permito que eso a mí me duela, si yo no me permito enfrentarme a eso que me está pasando para yo poder eh, sanar, ¿sí? Si a ti te da miedo el abandono, de la única manera que yo puedo sanar esa herida de abandono es experimentando el abandono, ¿sí? Ah, que me da miedo la humillación. Bueno, me voy a enfrentar a algo donde posiblemente puedo ser humillada, pero no me importa porque ya lo sané. Y plum, lo hago y quizás no soy humillada, pero de la única manera es enfrentarme. Yo necesito enfrentarme a eso que tanto daño me causó, a ese dolor que tuve en ese momento, porque no quiere decir que yo vuelva y repite la historia. Seguramente no, ¿sí? Seguramente no vas a volver a ser humillada, seguramente no vas a volver a ser abandonada, pero como tienes toda esa información ahí, con tal de evitar volver a sentir el dolor, nosotros hacemos una cantidad de cosas que son acciones de evitación y finalmente terminan siendo acciones donde nos autosaboteamos constantemente. ¿Sí? Entonces, olvidar y no pensar en la herida no la va a sanar, ¿sí? Hacer de cuenta que eso no pasó, que eso no sucedió, no, ya no me toquen el tema. Si usted es una de las personas que dice no me toquen el tema, es porque la herida está súper abierta y hay que enfrentarme a esa herida para poder sanarla. Hay que cogerla, tocarla y decir, ok, voy a escudriñar ese pasado que me dolió tanto y lo voy a empezar a sanar, ¿sí? Porque es de la única manera que podemos sanar nuestro presente. ¿Cuáles son las razones entonces por las que vivimos aún con heridas? Porque tenemos miedos y creencias limitantes, tenemos cicatrices de nuestra infancia que no hemos podido sanar de forma adecuada, son cicatrices en falso, ¿sí? Tenemos traumas no resueltos, cosas que nos pasaron en nuestra infancia que no hemos resuelto, o en nuestra adolescencia o en nuestra juventud. Distorsiones de nuestra propia identidad, tenemos baja autoestima, nos percibimos súper mal. Y todo esto, como yo les decía, hace que nosotros tengamos una interpretación distorsionada de nuestra historia, ¿sí? Tú ya no puedes hacer nada con tu pasado. O sea, tu pasado, así como fue, así como sucedió, ¿sí? Así tenía que ser para formar la mujer que hoy eres. Y yo hoy te quiero invitar, mujer hermosa que estás aquí, yo te quiero invitar a que empieces a mirar
¿Cómo puedes resignificar esa historia que te estás contando de tu infancia? Esa historia que tú te estás contando de las situaciones difíciles que viviste, ¿sí? Porque al final, con el pasado no podemos hacer absolutamente nada, mujeres, no podemos hacer nada con ese pasado. Ese pasado no lo podemos olvidar, a no ser que tengamos un accidente cerebrovascular y se nos olvide todo, ¿sí? Se nos olvide la memoria, pero esa probabilidad es muy mínima. Y mientras eso sucede, entonces tú vas a seguir sufriendo, tú vas a seguir repitiendo y trayendo esa maleta súper pesada a tu actualidad, a tu presente. Las cosas que te han sucedido así tenían que ocurrir para formar lo que eres tú, ¿sí? Para formar esa fortaleza, para formar todo lo que tú representas como mujer, ¿sí? Entonces, es momento de coger todas esas piezas rotas y empezar a pegarlas, ¿sí? Con amor, empezar a pegarlas, resignificando esa historia, empezando a tener una historia, ¿cómo te quieres contar tu historia de tu pasado? Como lo peor que te pasó en tu vida, como lo que te ha formado hoy para llegar hasta aquí. Tu historia es la que va a permitir que quizás muchas mujeres que se acerquen a tu vida sean restauradas, porque tú ya lo viviste, ¿sí? Tu historia es la que va a permitir que seas inspiración para otras personas, ¿sí? Quizás eso se puede conectar con tu propósito de vida. Yo hoy aquí estoy contándote esto y me he apasionado por la sanidad emocional porque yo fui rota, muy rota a nivel emocional, mucho. Y un día entendí, dejé de contarme la historia que me estaba contando de sufrimiento, de dolor, de traición, y dejé un día de contarme esa historia y empecé a contarme una historia diferente, donde entendí que yo era valiosa, que mi historia no definía mi valor, que los momentos de crisis, mis desaciertos, no definían lo que era yo como mujer y todo el potencial que tenía. Eso lo único que estaba haciendo era opacarme, estaba colocándome unos lentes oscuros y negros que no me permitía ver lo que era yo y lo que yo representaba como mujer y todo ese potencial que yo tenía. Y por eso estoy aquí hoy hablándote de esto, porque así como quizás has estado tú o estás tú en este momento, estuve yo por muchos años. Yo aguanté todo lo que no te imaginas, pero aquí estoy hablándole a 29 mujeres, ¿sí? Que también están heridas, que también están lastimadas. Y si esa historia yo no la hubiera vivido, quizás yo no estaría aquí, ¿sí? Y por eso quiero compartir esto contigo. Entonces, lo que genera las heridas que tienes en este momento es la interpretación de las situaciones de tu vida. ¿Qué estás interpretando de todo lo que te pasó? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás interpretando de tu historia? Ahora es importante que entiendas algo y es que cuando nosotras no decidimos sanar, mi cuerpo reacciona ante esas heridas, ¿sí? O sea, no puedo desconectar mi cuerpo de mi mente y de mi emoción, es imposible. ¿Y cómo reacciona mi cuerpo ante las heridas que yo no sano? A través de dos cosas muy importantes. Una es a través de las enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas? Las que tienen origen a nivel mental y emocional. Y el 98% de las enfermedades de los seres humanos, según estudios científicos, son enfermedades psicosomáticas. Todo inicia a través de una herida no sanada, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a experimentar dolores de cabeza frecuentes, dolores en el cuerpo, estreñimiento, toda cantidad de enfermedades en tu cuerpo que sales de una y entras a otra, sales de una y entras a otra, es el resultado de que algo emocional está allí todavía guardando y tu cuerpo no está capacitado o no está diseñado para poder cargar tanto dolor. No está diseñado. Y cuando él siente que ya tiene mucho dolor, ¿sí? Ya está sobrecargado, automáticamente lo que él hace él es expresarlo a través de una enfermedad, a través de puede ser una alergia, puede ser cualquier cosa, pero él empieza a mostrarte a través de tu cuerpo algo que tú no has atendido a nivel emocional. Porque cuando ya aparece la parte física, ahí sí uno lo atiende y uno va y toma la pastica. Se toma la pastica, todo bien, pero a los 2 meses vuelve y aparece la misma situación. Otra vez vuelve y aparece la enfermedad. Entonces, si tú hay cosas que no has sanado y llevas cargando por muchos años, tu cuerpo va a decir, ah, no lo quieres atender, ok,
está bien, no pasa nada. Te lo voy a sacar entonces por el cuerpo, pues para ver si de pronto así sí me atiendes y me pones atención, ¿sí? Y lo otro es que también empezamos a causar o empieza a pasar en nuestro cuerpo que subimos de peso. Y ahí es donde hablamos de kilos emocionales. Empezamos a tener, a subir de peso y por más estrategias que hagamos para bajar de peso, no pasa nada, ¿sí? ¿Y por qué no pasa nada? Porque hay un tema emocional que no permite que mi cuerpo, ¿sí? Pueda disminuir grasa y aumentar músculo. Antes nos volvemos productores o fabricadores de grasa, en la medida que estamos más heridos, nos volvemos más fabricadores de grasa. Entonces, por eso muchas veces cuando estamos tan heridos emocionalmente, ¡pum!, se dispara muchas veces la tiroides, se dispara que empezamos a comer muchísimo, se dispara la ansiedad, bueno, empiezan a pasar una cantidad de cosas. Entonces, mujeres, definitivamente es necesario que nosotras sanemos. Entonces, como yo te decía ahora, todo lo que te ocurrió hasta hoy ha sido perfecto y así tenía que suceder, ¿sí? Otras vidas pueden ser transformadas a través de nuestra restauración. Todo lo que te ha sucedido hasta ahora es perfecto, así tenía que pasar. Eso era lo que tenía que suceder, pero tú tienes que empezar a mirarte y a contar una historia diferente de tu vida. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para sanar? Primero, identificar la raíz de nuestras heridas, lo que yo ya les mostré ahorita al inicio. Segundo, que podamos cuestionar nuestras creencias acerca de nosotras. ¿Qué pienso acerca de mí? Ah, es que yo pienso que yo no puedo, yo pienso que yo no soy capaz, yo pienso que no soy suficiente, yo pienso que nadie me va a elegir como pareja. Todas esas creencias que tenemos de nosotras son distorsionadas. Eso no es real. Tu distorsión, la distorsión que tienes de tu concepto, de tu autoconcepto, es por causa de todo lo que te acabo de explicar. Por eso yo te decía que es una interpretación errada que hiciste de ti, ¿sí? Lo tercero es que tenemos que resignificar la historia, lo que les acabo de decir, darle un sentido al presente, resignificando el pasado, ¿sí? Hoy en día, a través de lo que yo viví, lo que yo experimenté, yo resignifiqué mi pasado y dije gracias por tanto dolor, porque gracias a ese dolor soy una mujer fuerte, soy una mujer que sabe lo que vale, soy una mujer que pone límites, soy una mujer que aprendió a elegir lo que quiere para su vida y empezó a elegir lo que no quiere, a decir no, porque yo a todo el mundo le decía que sí. Empecé a poner límites y eso me permitió a mí entender que gracias a ese pasado soy lo que soy hoy, gracias a ese pasado. Entonces, es necesario resignificar ese pasado. Lo cuarto es que elijamos soltar cada carga, cada piedra que tú has venido trayendo a lo largo de tu vida para liberarte de ese pasado. Porque cuando uno decide perdonar, uno no perdona porque el otro para agachar la cabeza o porque es que yo soy una débil, ¿no? Realmente uno perdona, más allá pensando en la otra persona, yo estoy pensando es en mí, en poder sanarme, en entender que si yo sano a nivel emocional, yo voy a estar bien, yo no me voy a enfermar, yo voy a ser feliz a pesar de las dificultades, yo voy a poder ser una persona que soluciona, que vive y experimenta lo que es vivir su propósito de vida, ¿sí? Pero mientras yo siga con esas cargas es imposible avanzar. Haz de cuenta que hay dos personitas caminando, una con una maleta que está vacía y otra con una maleta llena de piedras. ¿Ustedes qué creen quién llegaría primero? Seguramente la que va a llegar primero es la que tiene la maletica vacía, porque está liviana, ¿sí? Entonces, por eso, más allá que yo sanar porque el otro me hizo, el otro me dijo, el otro es el otro, pero tú tienes que hacer esto, es por ti, es una decisión de amor propio, es una decisión que te va a llevar a tú experimentar qué es la felicidad, ¿sí? Y lo quinto y lo sexto, aprender a gestionar nuestras emociones, eso también lo vamos a ver en la próxima sesión. Conquistar nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Si nosotras logramos hacer estos 6 pasos, mujeres, créanme que la versión que va a salir de ustedes va a ser, mejor dicho, no las van a reconocer, ¿sí? Pero es súper necesario esto. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que tomen un pantallazo o le tomen fotico
a esta tareita que les voy a dejar, porque esta tareita, la idea es que con lo que vimos hoy, con lo que escribimos hoy, con lo que les expliqué hoy, ustedes puedan empezar a responderse estas preguntas para entender e identificar cuál es la raíz, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Quién eras ese tú cuando eras, cómo eras tú cuando eras pequeño y quién es hoy, ¿sí? Antes no, yo no le temía nada, pero ahorita soy la más temerosa. Bueno, que ahí puedes empezar a decir, bueno, ¿quién fue mi papá? ¿Cómo me trató mi papá? ¿Cómo me trató mi mamá? ¿Cuáles son los recuerdos que yo tengo de mi infancia? ¿Cómo era mi relación con ellos, con las personas de mi vida? ¿Sí? Tómele pantallacito a este, que ya les voy a pasar la otra porque son 12 preguntas. Aquí están las otras, ¿sí? ¿Cómo describirías a papá? ¿Cómo es la relación que tienes con esas personas? ¿Cómo era la relación de las personas de tu entorno, con tus tíos, con tus hermanos, con tus abuelos? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Sí? Ahí abarcamos aspectos económicos, emocionales, eran personas que todo el tiempo estaban viviendo desde la escasez o estaban viviendo económicamente bien, todo te lo daban, ¿sí? Todo te lo daban así mascadito o todo te lo tocaba conseguir, tú tenías que conseguirlo todo. ¿Quién eres tú? Porque muchas veces cuando uno es así como un poquito caprichoso, donde uno quiere que todo lo hagan a la manera de uno, es porque seguramente cuando uno era niño no todo se lo daban. Uno decía, ah, y ya tenía eso ahí enfrente. Entonces muchas veces puede pasar eso también. ¿Viviste violencia doméstica? ¿Viste a tus papás peleando, agresiones físicas, ¿sí? Padres ausentes emocional, físicamente, sobreprotección. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo era su entorno? Y también importante cuando escribas cuál fue la primera vez que te rompieron el corazón, ya sea una persona que era pareja, una amiga, un amigo, alguien que de pronto tú querías muchísimo y te rompió el corazón. Ahí vas a escribir qué aprendiste, qué cambiaste a raíz de esa experiencia, ¿sí? No, es que yo empecé a ser yo antes era súper detallista y ya soy cero detallista porque a mí eso me hizo fría y yo ya no quiero dar detalles, ¿sí? Entonces la idea es que tú puedas experimentar el hecho de que tú escribas, coge un cuadernito y escribas, que sea algo muy tuyo, muy íntimo, pero eso te va a ayudar también a detectar un poquito cuál es la raíz. Muchas gracias, chicas, por este espacio. De verdad, a mí esto me encanta poder apoyarlas, ayudarlas. Y cualquier dudita que tengan, cualquier cosita, ustedes ya conocen mis redes sociales, estefanibermúdez.psicóloga, por ahí me pueden escribir o a través del WhatsApp por donde yo les mandé la información. Si quieren, también me pueden escribir por acá, por el chat, cómo se sintieron, si les da pena hablar, también por aquí me lo pueden escribir. Deseo que tengan una excelente semana y bueno, un gusto para mí estar con ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios las bendiga y entonces nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Listo, les mando un abracito grandote. Chao, chao.